dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Lleno un vaso nuevo, te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu queja. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Lleno un vaso nuevo, te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu queja. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Y quiero que aprendas también a perdonar. Amén, amén, amén. Un hermoso canto, una alabanza hermosa, ¿verdad? Donde dice cómo el cambio, la transformación es doloroso, pero es necesario. Amén. Y para nacer de nuevo, pues necesitamos nacer de lo alto. Amén. Y eso lleva, pues, a veces pasar por ciertas circunstancias, pero es parte de donde el Señor nos moldea, nomás para que nosotros mismos sepamos de que Él está con nosotros y que no vamos solos y que lo ha prometido y aquí va a estar como siempre. Amén. Pues muy buenas tardes, este es su ministerio cara a cara con el gran Yo Soy el que soy. Y fuera de Él no hay nadie más. Así que esta noche tenemos un tema muy importante, es conforme a la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 1, disponga su mente, su corazón y le damos al Espíritu Santo del Señor que sea quien nos revele esta palabra. Así que esta noche, pues muy buenas noches a todos, gracias hermanos, gracias por invitarme, Dios le bendiga. Muy buenas noches, hermana. Nos da un gusto volverla a mirar, ¿verdad? Después de tantos días, ¿verdad? Que estuvo allá por otros rumbos. Sí. Usted no es invitada, esta es su Haciendo casa. la voluntad del Señor donde quiera que anda. Y pues, gloria al Señor, ¿verdad? Que aquí está y, como dice mi esposo, esta es su casa. Gracias. Y pues le echamos mucho de menos, la extrañamos, como en muchas partes se dice, ¿verdad? Sí. Pero aquí estamos y venimos con todo, ¿verdad? Para aprender más de las grandezas de nuestro Señor. Amén, amén, Y amén. pues el tema es un poquito fuerte, pero es necesario hablarse de estas cosas. Así es. Porque muchas personas, ¿verdad? Estamos pasando por lo que estamos ahorita pasando en estos momentos de nuestras vidas, ¿verdad? Con tantos cambios y tantas cosas y no sabemos en veces estará bien, estará mal, y debemos amar así. Ahorita les decimos el tema,
el título, y pues creo que va a ser, mi esposo se los dirá. Dios le bendiga a mi esposo que está con nosotros. Bueno, Dios les bendiga, qué gusto saludarlos, un placer tener estas hermosas damas a mi lado. Es la casa de ella, no le crean que viene de visita, es la casa de ella, ella lo sabe muy bien. Y cuando uno está detrás de las cámaras o está en México haciendo sus quehaceres, descansando, se merecía un buen descanso por toda la labor que ella realiza. Y bueno, está nuevamente aquí en los Estados Unidos, está con nosotros y qué bueno tenerla acá. A mi esposa igual, qué gusto tenerla siempre conmigo. Cuando no está acá, también está ocupada. Pero bueno, vamos a entrar en materia en un tema tremendo, fuerte y para este tiempo. Así es. Sobre todo algo muy importante, y es que para poder entender los tiempos en que nosotros vivimos, tenemos que conocer los orígenes de la humanidad. Así es. Si no conocemos los orígenes de la humanidad, o no conocemos los orígenes de lo que sucede en estos tiempos, y la trayectoria y cómo es que eso ha llegado al mundo entero, y ahorita lo vemos hasta en las escuelas con nuestros hijos. Casualmente me veía un video fuerte en California donde algunos padres de familia se están enfrentando a golpes con los profesores de las escuelas debido a la nueva enseñanza que se está viendo muy fuerte aquí en los Estados Unidos. También recuerdo que en mi país, en Colombia, hace unos menos de 10 años fue fuerte cuando llegó un hombre a la alcaldía, que hoy en día es el presidente de la nación, donde muchos ya ni lo quieren, ni los que votaron por él ya lo quieren. Por eso le digo todo por las noticias que me llegan de Colombia, que quiso introducir una cartilla en las escuelas como, ¿cómo se dice?, como tema obligatorio para los niños de primer grado de enseñanza, ¿sí? Donde se les está enseñando sobre que pueden ellos acceder a la nueva identidad de género y de pensamiento y de vida, donde excluyen a los padres, la decisión de los padres, la enseñanza de sus padres y aún, llamémoslo así, la trayectoria de vida de cada familia en sus buenas costumbres. Ha sido fuerte, he visto los videos y ha sido fuerte, tuvo que intervenir las autoridades porque se fueron a los golpes. Y estamos viendo muchos videos de padres que irrumpen ya en los salones de clase sin avisar y han encontrado los maestros, y lo voy a decir abiertamente, con respeto, pero hay que hablarlo, no podemos callarlo. Vamos a tener que cuidarnos en el lenguaje que vamos a tratar hoy porque es delicado a nivel de leyes, y ahorita vamos a ver por qué. Donde han entrado y han irrumpido en el salón de clase sus hijos a las malas y han encontrado a sus hijos dentro de las aulas disfrazados de drag queens, sus niños menores de 4, 5, 6, 7 añitos, y les están dando clase y los profesores maquillados como drag queens porque pertenecen a la comunidad, llamémoslo así porque ya adoptaron, que ya la hermana Julia nos mostró algo, que hay una comunidad supuestamente de buenos valores y costumbres que tenía el nombre del arco iris, pero la comunidad, y lo voy a decir con mucho respeto, no es una ofensa, la comunidad LGTBQ y otras siglas que le pusieron, optó como simbolismo tener el arco iris, y para nadie es oculto que en las páginas sociales la bandera es el arco iris, se identifican con el arco iris. Ojo, mis amados hermanos, tengan mucho cuidado, iglesias supuestamente cristianas con la bandera del arco iris pertenecen a la comunidad LGTBQ, y vamos a ver los orígenes de qué es eso. Si es un movimiento, cuándo se originó, qué ha pasado con ese movimiento, por qué lo estamos viendo nuevamente, y por qué y para qué va a pasar la humanidad en este tiempo. Porque por más que seamos cristianos, ojo con esto, y es delicado, porque es un tema muy fuerte y creo que es de los más delicados que puede haber, ¿sí? Donde ya obligan a los que no participamos de esa ideología o esas ideologías, nos obligan a respetar, nos obligan a tener tolerancia y nos obligan a compartir. Pero la pregunta es, ¿estaremos dispuestos, los que fuimos criados con sanas costumbres y sanos valores, a permitir que nuestra descendencia, escuche, estoy hablando de los niños,
sean llevados a ese sistema de pensamiento, a ese sistema de actuar, porque los están formando y la formación no es desde ahora. Vamos a entrar en materia porque esto es delicado, es fuerte. Repito, vamos a hablar con muchísimo respeto hacia esa comunidad de sistema de pensamiento que no está acorde a nosotros. Y voy a hablar de nosotros, y cuando yo hablo de nosotros, no hablo de nosotros tres nomás, sino hablo de nosotros, la comunidad de sanas costumbres, que tuvimos una formación cultural, de educación, de familia, de valores y principios establecidos por el Dios vivo. Entonces vamos a entrar en materia. Saque su Biblia, por favor, mi amado hermano. Quería anticiparme a esto, pero esto está dentro del libro de Romanos, capítulo número 1. El libro de Romanos, capítulo 1, saque su Biblia, por favor, porque vamos a analizar el capítulo como ya estamos haciendo por costumbre, ya lo tomamos por costumbre, ¿no? Ya no estamos tocando temas en panorama, sino estamos analizando los libros de la Biblia y las sorpresas que nos hemos encontrado. Y también nos hemos encontrado sorpresas que hay algunos hermanos que se han quedado plop, llamémoslo así, por lo que se ha venido mostrando, debido a que no han tenido el acceso a originales o Biblias antiguas, o no sabían que existían Biblias anteriores a la Reina Valera. Y es increíble. ¿Esto es? Ok. ¿Qué es lo que sucede? Y algunos se preguntarán, y algunos me han hecho la pregunta, pastor, pero ¿por qué los jóvenes están así? ¿Por qué los jóvenes les parece normal? ¿Por qué vemos dentro de nuestras propias familias individuos o personas que pertenecen a la comunidad LGTBQ? Y hay algunos que nos preguntan, nos dicen, ¿tenemos que desecharlos? ¿Tenemos que apartarnos de ellos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero vamos a entrar a la palabra de Dios, porque es lo que Dios estableció y no lo que el hombre quiera en teologías humanas, ni lo que yo piense o yo opine, sino lo que la palabra de Dios ha mostrado. Pero tenemos que ir esta vez tenemos que ir a un panorama bíblico, porque el tema no es que aparecieron ni ahora. Entonces vamos a ir a la historia, pero tenemos que entrar a mirar algo de doctrina primero, porque los primeros 7 versículos hablan de doctrina y hablan de la verdadera doctrina. Y algunos me han preguntado por qué hay iglesias LGTBQ, por qué hay iglesias de pastores homosexuales, cristianos, bautizados, y usan la misma Biblia que nosotros estamos utilizando. Y me refiero a la Reina Valera 1960, porque hay muchos que utilizan otras versiones que, aunque muchos lo desconocen porque no son estudiosos de la palabra de Dios o no han tenido la oportunidad de estudiar, muchos desconocen que las Biblias han ido cambiando y modificando de una manera fuerte los originales y la esencia del verdadero evangelio, y por eso entramos en un periodo de la historia donde hay un libertinaje total. Ahí es libertinaje, ya no hay doctrina, libertinaje, donde se está viendo, honestamente y con todo respeto lo digo, la mayor corrupción de la historia dentro de lo que se llama el cristianismo. La mayor corrupción, vemos más corrupción dentro de las mismas iglesias que por fuera de las iglesias. Ahora ya no podemos hablar de los impíos y los paganos, sino tenemos que hablar de paganismo dentro y aberraciones dentro de las iglesias cristianas. Y más no basta. Tantos testimonios que hay de personas que ahora acusan a los pastores de una manera fuerte y tremenda en el ámbito LGTBQ. Tanto hombres como mujeres, en el tema del pastorado o profetas, que esto es delicado, es muy fuerte. Entonces vamos a entrar a la historia, pero vamos a entrar a la palabra de Dios. Le voy a pedir a hermana Julie si puede orar para que sea el Espíritu Santo el verdadero, el de verdad, el Ruach HaKodesh, que nos guía toda la verdad en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, cuyo nombre es Yahshua HaMashiach. En hebreo algunos le dicen Yoshua, pero es el gran yo soy. Amén. Padre Celestial, venimos nuevamente ante su presencia, pidiendo siempre, Señor, como siempre, depender total y completamente de su Espíritu Santo, del verdadero Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, quien es el que nos enseña la verdad de Cristo Jesús, la verdad del Padre Celestial. Y pedimos que descienda sobre nosotros, permanezca sobre nosotros y nos muestre, nos enseñe, nos capacite para poder entender, comprender y dar a conocer las verdades de su palabra.
no de la Biblia, sino de la palabra, de las sagradas escrituras, de lo que usted estableció como ley, como norma, como lo que realmente debe de ser. Y esta tarde nos ponemos en sus manos nosotros y todas las personas, Señor, que nos están mirando y las que lo van a mirar, para que ellos puedan recibir este conocimiento, Señor, el conocimiento que procede de lo alto, no del hombre. El hombre falla, Señor, sino de usted a través de la Sagrada Escritura. Y le damos gracias, Padre, le damos honra y gloria y lo pedimos todo en el poderoso nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Saque su Biblia, por favor, Romanos capítulo 1. Vamos a entrar en una conversación bárbara. Creo que hoy va a ser una de las transmisiones más fuertes que van a ver, porque se va a aclarar también doctrina. ¿Cuál es la única y verdadera doctrina establecida? Escuche esto, en el libro de Segunda de Juan se encuentra la verdadera doctrina de Cristo. Quienes enseñen cosa contraria a la Segunda de Juan y se digan que tienen la sana doctrina, se equivocan. Ya es usted el que tiene que tomar la decisión si usted sigue las Sagradas Escrituras o sigue teologías humanas. Que por eso es que se ve tanto tema y tanta aberración y tanto libertinaje en las congregaciones hoy en día. Y Pablo aquí está afirmando y está respaldando a Juan en Segunda de Juan capítulo 2. Segunda de Juan, no tiene más capítulos. Segunda de Juan. Síganme. ¿Quiere que le lea a Romanos o Segunda de Juan? Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 7. Sí. Primeramente. Bueno, Pablo, primeramente es el saludo, dice así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Yahweh. Escuche esto, mi hermano, porque vamos a entrar en el perfecto análisis de la palabra de Dios. Porque se nos tiene que quitar la costumbre de estar leyendo y leyendo de corrido sin analizar, porque no encontramos la verdad. Ya que muchas personas optaron ya para estos tiempos, y fue el peor error que cometieron, y es no volver a leer la Biblia, porque dicen que no la entienden. Y si no la entienden, es sencillo porque no saben leer correctamente. Ve lo que dice el primer versículo, y recordando que ella está pronunciando el nombre del Eterno, que es Yahweh. Está en Éxodo 3:15, hay un número 1 después de la palabra Jehová, y en la concordancia de la Reina Valera aclara que es una representación Jehová del nombre divino Yahweh. Entonces no se incomode si no lo había escuchado. Yahweh le pusieron los romanos por nombre Jehová. Pues Yahweh es el Dios de Israel. Escuche esto. La iglesia cristiana aquí tiene que tener una diferenciación a qué Dios sirve. Nosotros no le podemos servir a cualquier Dios. Ni podemos tener en nuestra boca la palabra simplemente Dios por decirla. Sin especificar porque Él tiene nombre. Repítalo, hermana Yoli. Sí, sin especificar exactamente a quién me estoy dirigiendo. Exacto. Porque Él tiene nombre propio. Él tiene nombre propio. Y nuestro Dios es el Dios de Israel. No es el Dios de China, no es el Dios de Rusia, no es el Dios de Roma, no es el Dios de Occidente, porque hay muchos dioses que aún gobiernan la tierra todavía en este siglo, y cuando se enfoca la palabra con Dios con E mayúscula, todo el mundo dice, es que le estamos hablando al Supremo. No, Él tiene nombre propio, y es el Dios de Israel. Por eso cuando la palabra en el Nuevo Testamento dice Dios con D mayúscula, lamento decirle, mi amado hermano, que no se está refiriendo algunos le dicen Dios Hijo, sino al Padre Celestial, que es el Dios omnipotente, y Pablo lo aclara. Miren lo que dice, lo acaban de leer. Pablo, siervo de Jesucristo, aclárenlo, dice que él es siervo de Jesucristo, y llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio ¿de quién? De Dios, dice ahí, que es Yahweh, ¿cierto? Entonces fíjese, él es siervo de Cristo y fue apartado por ¿quién? ¿Quién lo apartó? Cristo. Para predicar el evangelio ¿de quién? Del Padre Celestial. Por eso es que en el libro de Isaías y los libros proféticos, Zacarías, todos los libros de los profetas menores y profetas mayores hablaban del Mesías, el enviado del Dios viviente, el Hijo de Dios. Entonces ahí hay que hacer aclaración porque Pablo aclara y separa a Cristo de Dios. Así es. ¿Sí? Nunca dice Pablo, y usted nunca va a encontrar en ninguna carta o epístola paulina que él diga que Jesucristo es Dios. Nunca. Es más, jamás encuentra usted en el Nuevo Testamento una afirmación tal como algunas denominaciones de tipo, porque eso es una herejía, y yo se lo digo con todo respeto,
Es una herejía cuando se ponen a decir cosas que la Biblia no tiene escrita. Y dice y aclara y separa a Dios, pero hay teologías que dicen que Dios es Cristo, o que Cristo es Dios. Nosotros decimos Dios el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Exacto, Santo. así se puede mencionar. ¿Por qué? Porque, y aquí, es que estos primeros versículos de Romanos me encantan, porque habla de la verdadera doctrina y aclara que Él es Hijo, que Él es Dios Hijo, no es Dios. Ajá. Pero la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice Dios con D mayúscula, refiriéndose al Padre Celestial, y está en todo su contexto. Por eso no se entiende a esta altura de la vida cómo hay personas que creen en unas denominaciones cristianas donde sacaron al Padre a un lado, no lo toman en cuenta y dicen que Cristo es Dios, pero no lo identifican como el Hijo de Dios ni como Dios Hijo. Y No. Pablo en todas sus epístolas lo dice. Sí, se identifica a nuestro Señor Jesús como el Dios verdadero, el Ajá. único, haciendo así de verdad, a veces, muchas veces al Padre y al Hijo. Tanto es así que muchas personas no saben ni siquiera cómo orar, que es orando al Padre en el nombre de su Hijo. Y está estipulado en la Biblia. Y meditando siempre en esto del Hijo y que si se menciona que es Dios, entonces nos vamos al Evangelio de Juan, perdón por el paréntesis, pero en el Evangelio de Juan, que es Jesús mismo hablando, nunca dice yo soy Dios. Nunca. Él siempre dice a mi Padre y Exacto. lo que dijo mi Padre y hago lo que mi Padre dice Total. y todo lo mi Padre. Y si Él es la máxima autoridad y le nombra a Él Padre, Él nunca se autonombró Dios. Nunca. No. Inclusive se dice Dios Espíritu Santo, pero jamás dice, sino que dice es necesario que yo me vaya, aunque a ustedes les va a doler mucho, pero es necesario, porque el otro consolador va a venir. Y no dice que otro Dios, No, llamado Espíritu Santo. aunque la Biblia lo mencionara a través de todas las páginas, pero si Cristo Jesús mismo, que es la máxima autoridad en las Escrituras, no en la Biblia, en las Escrituras, no lo menciona, tenemos que hacer caso a lo que Él dice. Exacto. Y eso se presta mucha confusión, inclusive a decir que nosotros no creemos en la Trinidad, no creemos en el Padre, no creemos en el Hijo y no creemos en el Espíritu Santo. Decimos que somos unos herejes porque no, decimos que Dios, el Padre sí, ¿verdad? Pero no Dios Hijo ni Dios Espíritu Santo. Pero porque no leen. Entonces tienen la misma esencia, son Dios Exacto. Hijo, Dios Espíritu Santo, se le menciona, pero en realidad jamás Cristo Jesús los menciona, ni Él se automenciona como Dios. Y allá en San Tampoco el Juan, Espíritu ya que Santo. usted menciona San Juan, capítulo 14, verso 28, el mismo Señor Sí, Jesús 14. dice que el Padre es mayor que Él en autoridad Ajá. y poder y ahí dominio. define que Define. son dos, así como en Apocalipsis. Miren lo que dice en verso 2. Y al Cordero. Sí, Entonces, que son vamos a dos. leer, vamos a seguir leyendo y verán que lo que Versículo dice número 2 de Romanos 1. Dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que había prometido? Al Hijo. A su Hijo, a través de las Sagradas Escrituras, a los profetas anteriormente. Y lo más hermoso que luego manda a su Hijo como Sí. libro de Juan y su Hijo no lo Póngale conocía. cuidado, porque se me perdió la... Aquí está la No, pluma. no, estoy buscando estos. ¿Cómo es que se dice el dicho? Montado en el burro y buscando. Está buscando la luna. Miren lo que dice acá. Que Él El verso 2 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Y entonces viene otra vez la pregunta, ¿cuáles santas escrituras se refiere? Y volvemos a lo mismo para los que son estudiosos de la verdad, llamémoslo así. Los Sabemos ya, pergaminos, exacto, sabemos que la Biblia como tal fue recopilada y escrita entre el año 320 al 350 después de Cristo. Entonces, cuando Pablo vivió, la Biblia no existía. Y lo que existía eran los rollos y pergaminos de la Tanaj, Antiguo Testamento, donde está la Torá, que la Torá la maneja el pueblo de Israel. Y para nosotros es el Antiguo Testamento. Para ellos es la Torá y para nosotros son el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de nuestra Biblia. Ajá. Génesis, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es obligatorio conocerlos. ¿Por qué? Porque allí muestra las leyes y ordenanzas del Dios de Israel, nuestro Dios, el que envió a su Hijo a la tierra, y Pablo lo reafirma acá. Entonces, vuelvo y lo repito, para el pueblo de Israel es la Torá, para nosotros es la misma Torá, pero Sí. le decimos Pentateuco porque le cambiaron el nombre. Para ellos es la Tanaj, y para nosotros es el Antiguo Testamento. Por eso Pablo dice que el Dios
había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces, cuando usted lea la palabra Santas Escrituras, ya sabe, ya tiene la información que no es la Biblia. Un segundo le vamos a explicar esto que Tiago como que se subió de uno. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia no existía cuando Pablo estaba vivo. Pues después de muerto, imagínense, póngale 200 años después de muerto aproximadamente, o 250 años después de muerto, que crearon la Biblia. Entonces, cuando habla de las Santas Escrituras, habla del Antiguo Testamento. Miren lo que dice el verso 3, que es fuerte. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. Entonces, miren lo que dice acá, dice el apóstol Pablo. Dice que él fue nombrado por Cristo para ser apóstol, para predicar el evangelio que fue prometido desde la antigüedad en las Santas Escrituras, ¿cierto? Y hablar acerca del Hijo, nuestro Señor, y dice Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces mire que Pablo aclara y da una referencia de donde él tomó sus predicaciones. Entonces por eso es que no hay concordancia en lo que en algunos libros como Romanos está hablando y otros libros como Gálatas afirman. Y ahí es donde se encuentran las contradicciones, que algunos no pueden creer que hay contradicciones. ¿Y por qué no pueden creer que hay contradicciones? Porque no se han tomado la molestia de analizar y estudiar, sino simplemente han leído y han memorizado y repiten, por todo respeto se lo voy a decir, no estoy ofendiendo a nadie, repiten como loritos lo que los líderes que tampoco tienen conocimiento porque no estudian, repiten en los altares. Entonces se paran en unas teologías o pensamientos humanos y le repiten a uno, es que aquí está escrito. Sí, por ejemplo, mire, acá habla que Pablo predicaba de las Santas Escrituras, ¿cierto? Pero quien no conoce que las Santas Escrituras son el Antiguo Testamento, pelean y defienden que es la Biblia. Y que es la Biblia y que aquí tiene que ser esto. Y resulta que no es así. ¿Por qué? El Señor mismo lo dijo en Oseas 4:6. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Falta de escudriñar, estudiar, dedicar tiempo para analizar. Si no se investiga, no se va a tener conocimiento. Tal vez ahorita ya la gente pueda entender un poquito más, ¿verdad? Que no todo lo que como está aquí escrito es por la razón de que como ahorita ya salió y está saliendo que van a cambiar la Biblia, entonces ya la gente empieza a decir, ok, entonces sí es cierto que fue modificada tal vez 1000 años para atrás. Sí. Y los 1000 años para atrás también, y cada 1000 años me imagino que es cuando ha sido modificada. Tocaste un tema espectacular que tiene que ver con esto y lo iba a tratar. ¿Cómo se dice? Cayó como anillo al dedo. Perfecto. Y es bueno porque así nos va a ayudar a entender. Ahora sí que sí, hay muchos cambios. Hasta la segunda venida del Señor Jesús se van a cumplir los 50 jubileos de la nación del pueblo de Israel, que son las festividades, y eso está profetizado. Sí. ¿Cierto? Y estamos a punto de que se cumplan los 50 jubileos. Según el calendario gregoriano, que es el que nosotros manejamos, estamos a 7 años, 6 años y medio de que se cumpla el 2030, donde va a haber, y ya lo hablan y están preparando a la humanidad del tal reseteo, donde todo va a comenzar nuevamente. Que le están llamando la Agenda 2030, la Agenda 2030. Ya los gobiernos, todo el mundo está listando, y se sabe que posiblemente casi en un 90% muchos de los estudiosos de la Biblia afirman que se va a presentar el Armagedón ahí. Porque todo se está dando a nivel político, a nivel militar, a nivel de ciencia, la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia, todo, la inteligencia artificial, todo el apocalipsis en pleno auge, y la gente todavía ni idea de que estamos viviendo ya el apocalipsis. Es tremendo. Entonces, en estos 2030 años aproximadamente, han habido modificaciones de las Sagradas Escrituras y la gente lo desconoce. La gente desconoce que hay un original que San Jerónimo creó y se llama la Vulgata Latina. La gente desconoce, aunque ya lo hemos hablado durante 2 años, que hay Biblias después de la Vulgata Latina, como la Biblia del Oso, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de los Masoretas, en las 42 líneas y otras Biblias que ya lo mencionamos en estudios pasados. Entonces, ¿qué notamos? Que determinado tiempo, según el libro del Apocalipsis,
capítulo 2 y capítulo 3 está hablando del mensaje a 7 iglesias. Ese fue el mensaje. Ahí dice 7 iglesias. Pero se ha llegado a determinar que en la historia de la humanidad, después de Cristo para acá, han habido 7 periodos de lo que denominaron los humanos, no Cristo, iglesia. ¿Sí? Las iglesias sí existieron en la época de Paulina y cuando él ya estaba muriendo. Pero fueron 7 periodos donde la iglesia tuvo que vivir cierta historia. Y cada uno de los mensajes a cada iglesia, así vivió ese periodo histórico de años, la iglesia. Por eso estamos viviendo ya el último periodo, que es el de la iglesia de la Odisea. Y apenas pase el de la Odisea, es cuando 3:20 llaman a la puerta, que es donde se cumple lo de Mateo 25, creo que es, donde habla de las vírgenes, las prudentes y las imprudentes, porque llaman a la puerta. ¿Ya? Entonces, en estos periodos periodos que ha habido, llamémoslo de la iglesia, también la Biblia ha sido modificada. Por eso, antes de la Reina Valera, existieron muchas Biblias. El tema es que cada Biblia fue modificada para una nueva generación. Y la gente lo desconoce. Por eso a veces me pelean, hermanos, y yo sé que lo hacen con amor y me discuten. No pelear de furia y golpes, sino me discuten a veces o entramos en temas con preguntas donde dicen no puede ser, no sé qué es, de cuándo, porque desconocen estos temas. Entonces cada periodo de la historia de la humanidad ha tenido una Biblia que ha sido modificada de un original. Por eso, personas como yo, que hemos tenido la oportunidad de analizar esos tipos de Biblias a medida que las hemos conseguido, hemos encontrado que hay diferencias en nuestra Biblia, sobre todo la Reina Valera, a versiones anteriores. ¿Sí? No es lo mismo. Entonces, esta generación, que a mí ya me llamaron, ya tuve la ocasión que me dijeron que yo era disque del odre viejo, que yo no era odre nuevo, entonces no había vino nuevo. Pero como esos que dicen que viven el vino nuevo y el odre nuevo, no conocen que ha sido modificada la Biblia, cada generación ha tenido una información y un comportamiento distinto y una fe modificada. Pero dice Jeremías, buscar o parar por vuestros caminos y preguntar, Sí, dice, por las sendas por las antiguas. sendas antiguas. Y mirad cuál es el buen camino Sí, y seguir y andar por él. por él. Pero lo más tremendo es que le respondieron al Señor, no caminaremos en él. Y él lo soltó. Y él lo soltó. Mire, a tal punto, hermana Johnny, yo no sé si usted le llegó la información que la mandé, creo que fue anoche. En China ya crearon la nueva versión de la Biblia Reina Valera. Ya estaba la de 1960, 1994, creo que la otra, y la otra es la 2005, si no me equivoco, en la fecha, ya están modificadas. Sí. Pero resulta que en China el gobierno hizo una Biblia donde quitaron muchas cosas y cambiaron otras cosas. ¿Para qué? Y obligaron a las iglesias cristianas a adoptar la Biblia so pena de... Porque también hay iglesias, no crea. Sí hay iglesias cristianas abiertas al público en China, pero no predican la sana doctrina. No pueden predicarla. Y las nuevas generaciones que vienen van a ser formadas con esa Biblia. El Papa ya se pronunció sobre la inteligencia artificial y ya dieron la orden a la inteligencia artificial que reescribiera la Biblia, todas las Biblias que nosotros tenemos, llámese como se llame la nueva versión o nueva versión internacional o como se llame, la inteligencia artificial va a escribir la nueva Biblia, si es que ya no la tienen hecha, ¿sí? Si es que no la tienen hecha. Y miren lo que dijeron, de acuerdo a los valores de nuestra época, porque la Biblia que nosotros manejamos, o las Biblias, son obsoletas y no le sirven a la humanidad para estos tiempos, ya lo dijeron y el Papa ya se refirió a eso. Entonces, tremendo, porque cuando quiten las Biblias, y van a llegar el momento, y ustedes se van a acordar de esto que voy a decir, y no es profecía, es que está escrita en la Biblia. ¿Sí? En que van a quitar las Biblias, y por eso recuerda que eso sí está profetizado, que el nombre del Eterno va a ser borrado de la faz de la tierra, porque le van a decir a la humanidad y le van a comprobar que todo lo que está escrito era una mentira, y van a salir con pruebas y cosas así. Entonces la fe de muchos va a caer y van a optar por la nueva religión del mundo.
¿Sí? Eso es delicado. Aparte que les acomoda más bien para este tipo Claro. de sociedad. Entonces, te exigen menos. sí, por eso Romanos capítulo 1, muchos de lo que está escrito va a desaparecer. Entonces, los que todavía tenemos el conocimiento de la Biblia, porque la leemos, la analizamos, la estudiamos, son los que salimos a pelear, digámoslo así, en buen sentido de la palabra pelear, a decir eso no es correcto, eso no es así, Dios no permite eso. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones que vienen y están siendo adoctrinados desde la primer clasecita cuando se mandan a las escuelas? Es increíble. Aquí en los Estados Unidos, alerta, alerta. Muchos padres de familia dejaron ya de llevar sus niños a las escuelas. Prefieren darles clases particulares en sus casas y no permitir el adoctrinamiento de todo lo que se llama hoy en día, de lo que es el arco iris. Ya saben a qué me refiero. Y va a tocar llegar a tomar esa decisión, porque no es posible que en nuestros hogares estemos dando sana doctrina, sanas enseñanzas, buenas costumbres, modales, y nos los destruyan en esos lugares donde a confianza se los estamos dejando para que nos los eduquen en valores, en contra de Dios, en contra de la familia y en contra de la buena moral. Y ya muchos pastores se están pronunciando y están diciendo, no los lleven a las escuelas. Paguen clases particulares o usted enséñeles, porque de nada va a servir la educación de las escuelas para estos tiempos. Es delicado. Siga leyendo, hermano. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Mira lo que dijo Pablo. Dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa con aquellas denominaciones que dicen que Él es Dios? Y cuando se habla que Él no es Dios, sino el Hijo de Dios, hasta se enojan. Se enojan. Y algunos hermanos le mandan a unos videos. Hay un hermanito que ya la paró, le mandan videitos. Es que mire lo que enseñan acá, mire lo que dicen, mire esto, aprenda, no sé qué, sí sé cuándo. Y viene una pregunta. Y un día le respondí, le dije yo, ¿qué quiere, hermano? Y yo mire los videos para que le refute públicamente lo que usted me quiere enseñar a mí erróneamente, cuando la Biblia es clara y no se necesita ser tan inteligente y tan estudiado y tan preparado para leer que Pablo dijo que Cristo fue declarado su Hijo, Hijo de Dios, y aún lo ratifica en Hebreos capítulo 1, y David lo ratifica en el Salmo 2, y Isaías 42 lo ratifica, Isaías 43, el mismo Juan 3:16 lo ratifica, Apocalipsis lo ratifica, los libros proféticos lo ratifican. Entonces, ¿por qué se pegan de un texto saliéndose del contexto bíblico para inventarse algo que no es verdad? Y lamentablemente muchos hermanos, y se lo digo con respeto y con amor, están equivocados en una fe falsa con título de cristianismo. Porque no leen la Biblia y siguen a hombres. Y Pablo lo dijo, lo vamos a ver ahorita más adelante, que es fornicación espiritual. ¿Y por quién? Perdón, hermano. Vamos al 4, ¿cierto? Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Qué es con poder? Autoridad. ¿Cierto? Entonces se cumple lo que dice Daniel, capítulo 7, verso 13 y 14, creo que es. Permítame, voy y lo leo. Daniel capítulo 7, verso 13 y 14, sí señor. Donde dice que Daniel miraba la visión en la noche. Dice, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Si ven que lo ratifica el Antiguo Testamento, hijo de hombre, no dice Dios. Que vino hasta el anciano de días, que es el Dios todopoderoso y es el Dios de Israel, Yahweh. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino que no será destruido. Está hablando del Hijo de Dios, por eso Pablo dice que fue declarado con poder. Hijo de Dios con poder, o sea, le dieron autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Que él tiene atributos divinos por ser declarado hijo. Léanse en Hebreos capítulo 1 para que les quede claro. Tiene atributos divinos, y al tener atributos divinos, él es semejante al Dios omnipotente. Por eso, cuando usted se lee el Salmo 91,
increíblemente, el Salmo 91, para que los que no conocen, habla de Cristo y habla del anciano de días. Dice el que habita el abrigo del Altísimo, y el Altísimo es el Cordero de Dios, es el Hijo de Dios, ¿sí? El que habita el abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente, de aquel que todo lo puede, que es el Padre Celestial. Y la gente lo desconoce, por eso hay que tener conocimiento. Dice, según el Espíritu de Santidad, ahí hay algo muy tremendo. Porque mire que está hablando de la verdadera y sana doctrina. Menciona al Padre, menciona al Hijo, pero ahora menciona un Espíritu, pero hay una característica de santidad. Y ahí es donde usted, mi amado hermano, que nos está viendo, tiene que tener mucho cuidado con los títulos que se están poniendo los hombres, o se han venido poniendo también de pastores, de apóstoles y sobre todo de profetas para estos tiempos. Porque si la persona no vive en santidad, y santidad viene de la palabra kadosh con K, kadosh termina en SH, ¿sí? Indica que la persona para vivir en santidad tiene que permanecer en la palabra de Dios. Escuche esto, y usted lo dijo, hermana Yogi, tienen que tener una diferencia entre lo que es Biblia y lo que es la palabra de Dios, porque hay una diferencia abismal. Y el Espíritu Santo, el verdadero, es espíritu de santidad. Por eso está mal traducido. Y se sabe que en hebreo es Ruach con J, HaKodesh, con H empieza, HaKodesh, que es espíritu de santidad. Pero los romanos le pusieron en la Biblia Espíritu Santo. Y fíjense que todos los ministerios que no caminan en la verdadera doctrina, dicen, yo tengo el Espíritu Santo. Y ojo con esto. Porque una cosa es el Espíritu de Santidad y otra cosa es el Espíritu Santo. Hay una diferencia muy grande y abismal, que ya lo vimos en ocasiones pasadas, porque hay que conocer al famoso Kundalini, que es el Espíritu Santo imitador. ¿Por qué santo? Porque maneja todo lo que es el karma, los chakras de la India. Y allá ellos dicen que viven en santidad y que son santos y que los demás son impuros. Entonces, si no hay santidad en el ministerio, llámese profeta, llámese lo que sea, ¿quién le está hablando a usted? Es algo fuerte. Dice acá, por la resurrección de entre los muertos. Verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Miren lo que dice este verso 5 es tremendo. Dice, por quien recibimos la gracia. Sí, muchos han dicho que es un regalo inmerecido, pero resulta que la gracia tiene nombre propio. No es un regalo así simplemente inmerecido, que usted no lo se merezca, porque por esa falsa teología, muchos viven en libertinaje, en pecado, y van a sus iglesias, se bautizan, otros van al católico, se comulgan, pero viven en pecado por fuera. No viven en santidad, no viven en kadosh. Miren lo que dice la palabra, es tremendo. Y por quien recibimos la gracia, y esa gracia se llama Jesucristo. La verdadera gracia y el verdadero regalo inmerecido es el Hijo del Dios viviente. No nos lo merecemos, la humanidad no nos merecíamos que Dios nos enviara la gracia. Por eso la gracia no es un regalo inmerecido, es el Cordero de Dios. Y si usted no le obedece, usted se cae de la gracia. Sí, la mala interpretación es Sí. que por gracia. Por gracia, ahí, por un adjetivo, por. Miren lo que dice acá. Y el apostolado. Esto es tremendo, porque hay mucha gente que dice que el ministerio se lo dio el Espíritu Santo. Y resulta que los ministerios únicamente los establece el Señor Jesús. Y los que se autodenominan ministerios X, Y, Z, sobre todo los profetas para este tiempo, siempre dicen, es que el Espíritu Santo. Sí, pero viene algo más tremendo, dice acá. Dice, para la obediencia a la fe. Y ya lo vimos en Romanos 10, 17, donde Pablo dice que la fe verdadera viene por el oír, y el oír de la palabra del Dios omnipotente. No es porque usted crea, es porque usted lea y crea a la palabra de Dios, que hay una diferencia abismal muy tremenda. Dice, porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, o sea, por quien
obedece la palabra del Eterno, porque fe viene de la palabra o del adjetivo creer. Pero no podemos creer en cualquier cosa, ni creer en nosotros mismos, sino creerle al Dios omnipotente y a su palabra. Ahí está la diferencia. ¿Ve? Y termina diciendo, en todas las naciones por amor de su nombre. Y ahora podemos ver, ¿se habla en nombre del Señor Jesús? ¿Se habla de Jesús? No, ahora se habla y se da instrucciones, dicen que el Eterno o que el Padre, ahí yo escuché a algunos que dicen, el Padre me habló esta mañana, o el Espíritu Santo me dijo, me reveló, y todo el tiempo el Espíritu Santo. Pero nunca dicen, Cristo me enseñó, Cristo dijo esto, Cristo esto. Es al contrario. Y la gente, por no leer correctamente y analizar las Sagradas Escrituras, andan creyendo a todo lo que les digan porque tienen título pastoral, o profético, o evangelístico. Sí, pues se dice que le habló el Espíritu Santo porque se supone que él era el abogado, el maestro, el consolador, el que les enseñaría las cosas. Y por eso es que la persona dice, no, me habló el Espíritu Santo. Y realmente yo le voy a hacer una pregunta. ¿Hay alguna evidencia en la palabra de Dios que el Espíritu Santo le haya hablado realmente a alguien? ¿Hay alguna evidencia bíblica o en algún libro religioso del mundo que el Espíritu Santo haya recibido adoración por orden del Eterno? Hay una pasaje en una de las escrituras donde dice, pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y a nosotros. Escoger a alguien. Exacto. Hablaban de Que eso. es lo mismo, vea, en Hechos capítulo 2. Es lo mismo que dicen hoy en día. El Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me habló. Pero ¿cuál Espíritu Santo? Sigamos leyendo. 6. Entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Sí ve? ¿Para quién somos nosotros? Para Jesucristo, para Yahshua HaMashiach, para el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa con aquellas denominaciones que ya ni lo mencionan? O lo usan, o usan solamente su nombre, hermana. ¿Sí? En el nombre de Cristo, ya. Sí, llega un punto en que se dice en el nombre de Cristo, pero ya se usa de una manera sin tener conocimiento, como algo pasajero, como algo Como una costumbre. Como una costumbre, ya. Sin darle el valor que realmente se Porque merece, no se obedece. porque Él es el Señor, porque no se conoce. Si se conociera, tendríamos cuidado de cómo es que hablamos y nos referimos a Él y nos dirigimos a Él. Ahora miren lo siguiente, ponle claro que aquí hay algo delicado. Verso 7. En el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Para un segundito, hermano. Miren lo que dice. A todos los que estáis en Roma. ¿A quiénes se refería, hermano? ¿A todos los romanos? No. A su pueblo que estaba viviendo en Roma después de la dispersión. Y Pablo, acuérdense que fue llamado el apóstol a los gentiles. Y ya se ha determinado con evidencias reales, ¿cierto?, que los gentiles son los hijos del pueblo de Israel que nacieron en otras naciones. Por eso el mensaje y el testimonio de Cristo es para lo que se denomina el Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37, que son los hijos de Israel que nacieron en otras naciones y no conocían al Dios verdadero. Pero el Dios verdadero, el Dios de Israel, Yahweh, los ama tanto que envió al apóstol de Jesucristo para que diera el testimonio de Cristo y así poderlos traer a Él por medio de Cristo. Por eso dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Mire que lo clarifica, amados de Dios. Porque por ahí siguen diciendo es que Dios ama a todo el mundo. No, no es así. No hay una evidencia que Él ame a todo el mundo. No, no hay una evidencia. Y esto es fuerte, yo sé que más de uno va, ¿cómo así? No, Él no ama a todo el mundo. El verdadero Dios, el Dios de Israel, ama a su nación, su creación, sus hijos y los descendientes de sus hijos, los que le obedecen, los que le conocen por medio del testimonio de Cristo. Hay una diferencia tremenda, porque hay dos grupos. Están los que guardan la ley y tienen que cumplir la ley,
para el día del juicio ser juzgados por la ley. Y están los otros que guardan el testimonio de Cristo. Está en Apocalipsis 12, 17. Vamos a mirarlo rapidito y verá, y volvemos acá. Sí, aquí el punto es de que el Padre Celestial, Yahweh, el gran yo soy el que soy, escogió una nación sobre toda la faz de la tierra y dijo, este es mi pueblo Israel. Y él mismo lo Y dijo. él viene a su pueblo. Exacto. No viene al resto del... No. Porque él nomás escogió a esta nación y a los Exacto. descendientes de su nación. Cuando se habla del pueblo gentil, que él vino a los gentiles, al apóstol Pablo, pues se supone, creíamos erróneamente que era al resto de la población mundial, pero como lo acaba y tiene todo, ¿verdad? Donde él viene a los hijos de su pueblo, Que no le esparcidos por la conocían. faz de la tierra que no le conocían. No le conocían, pero son de él. Sí, y nosotros somos, o sea, siempre hemos pensado que es a la gente, Israel. A todo el mundo entero. y ahora Y no nos es damos así. cuenta que somos parte del pueblo de Israel, somos sus hijos. Exacto. Por eso Pablo dice, somos nación santa. Pueblo adquirido. Y por dice, Dios. somos pueblo adquirido. Mire, es que una cosa es formar el pueblo, porque él lo hizo en la antigüedad, Sí, por sí. medio de Abraham, y ahí salió luego Moisés, ¿cierto? Y a Moisés le dijo, si ustedes me sirven y me obedecen, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Exacto. Así. Y siguió el pueblo. Después viene la historia, la desobediencia y todas esas cosas que habla de Ezequiel y los libros proféticos. Pero miren lo que dice Apocalipsis 12, 17. Bueno, le voy a leer el contexto para no meternos tanto ahí. Dice que Satanás por mucho tiempo persiguió a la mujer, que es el pueblo de Israel. Y dice que 2 alas de águila la protegieron en el desierto. Israel está radicado en el desierto. Sí. Y las 2 alas de águila, una son Estados Unidos, que su estandarte tiene un águila, e Inglaterra, que tiene el león, pero antes de tener el león, hermana, tenía el águila. Ah, ok, ok. Y la región de Israel, en el momento en 1948, cuando no existían las Naciones Unidas, sino la Liga de las Naciones, Inglaterra dominaba el territorio de Israel. Y Inglaterra fue quien firmó para darles el pequeño estado y nombrarlos como nación. Es cuando se forma Y son las 2 nación. alas de águila. 48. Y dice en el verso 17 de Apocalipsis 12, dice que como la tierra ayudó a la mujer y no la pudo destruir, dice que entonces el dragón se llenó de ira contra Israel y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, que son los hijos de la nación. Son los hijos de Israel, son el valle de los huesos secos de Ezequiel 37. Y Ezequiel 37 es muy claro en decir, dile y profetiza al espíritu de los 4 vientos que entren y le den vida a los huesos que están en los 4 vientos. Y dice que son todas las naciones del mundo. Sí, entre toda la faz de la tierra, donde Exacto. quiera que se encuentre un hijo ahí. Exacto. Y mira lo que dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, escuche, de Yahweh, que son los que guardan la ley. Por eso no nos podemos ir en contra de aquellos que deciden guardar la ley. No podemos pelearles, ni podemos ofenderles en decir, es que se apartaron de la gracia, se apartaron de la salvación. No, no. Porque aquí dice muy claro que Satanás se va contra los que guardan los mandamientos de Yahweh, de Dios, que es la ley de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, algunos que se pasaron a raíces hebreas, si no cumplen la ley a cabalidad, cometieron el peor error del mundo, porque van a ser juzgados por la ley, porque no rechazaron, se salieron de la gracia que es el testimonio de Cristo. Y el resto de los gentiles vamos a ser salvos por lo que algunos denominan por gracia, que es por Cristo, no porque nos van a salvar porque sí, Bueno, y por obedecer a Cristo. Y ese es el testimonio fiel. Y si nosotros no obedecemos a Cristo, los que no estamos guardando la ley al 100%, si no obedecemos a Cristo, nos vamos a condenar, así seamos cristianos y vayamos a culto y nos bauticemos. Porque tenemos que guardar el testimonio del Hijo del Dios viviente, obedecerlo a Él. Por eso tenemos que llenarnos de tanto amor, y eso lo logramos a través del Kadosh, que es la palabra de Dios, para amar a Yahweh, escuche, no a Dios, porque dioses hay muchos, aunque no lo crean, sino amar a Yahweh, el Dios de Israel, sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismo. Por eso Cristo nos dijo, ya no os llamaré siervos,
sino os llamaré hermanos, porque el hermano es el prójimo. ¿Sabe qué traduce prójimo? Porque ese es otro error doctrinal. Dice que prójimo es el vecino, es el vecino, es el amigo. No, prójimo es el más cercano. Porque entre los más cercanos somos los que pertenecemos a la familia del Dios eterno. Ese es el prójimo. Eso traduce el más cercano. Prójimo no es cualquiera. Por eso los errores de traducción y los errores doctrinales por no tomar un diccionario y ver el verdadero o correcto significado de las palabras. Y lo delicado de que se rige a través de la ley, porque dice que por una sola cosita que Una sola falla ya quebraste toda la ley. quebrantó toda la ley. O sea, Pues como la pregunta que hacía en una ocasión, no digo el nombre, ¿verdad? Pero una persona que estuvo aquí. Digo, entonces con nadie vamos a ser salvos. por eso es que venimos a la gracia, Claro. que es Cristo Jesús. A través El de su testimonio palabra. fiel. Por eso Isaías 43 es clave. Cuando el Señor dice en el verso 10 que Él enviaría su escogido, su elegido, su testigo fiel, para que recordara quién era el Dios verdadero. Escuchen, ¿qué necesidad que nos recuerden que existe un Dios verdadero? Porque existen dioses falsos, y no me refiero a las estatuas, ni a Baal, ni a nada de esas cosas. Porque hay gente que no sabe qué Dios rige. Mire, investiguen, después lo enseñamos, después de esta lo vamos a enseñar. ¿Cuál es el Dios de China? El Dios de la India, el Dios del Japón, el Dios de Rusia, el Dios de los países occidentales, el Dios de México. ¿Realmente quién es? Mírenlo, analícenlo, investíguenlo y verá que no es el Dios de Israel. Ya, entonces, ¿a qué Dios le estamos sirviendo? Porque el Dios de Israel dejó normas y estatutos. Y no son las leyes que se inventaron. Son protectoras para el ser humano y nos acercan a Cristo. Y Cristo nos manda a obedecer a su Padre. Y algunos dicen, no, es que está cerca del judaísmo. No, nada que ver eso. Aprendan primero qué es judaísmo y qué hace el judaísmo en este tiempo para que le digan a uno que eso es judaísmo. Porque se paran en enseñanzas y doctrinas de Martín Lutero. Porque muchos hablan bonito de las 66 tesis de Martín Lutero. Pero muchos ignoran que Martín Lutero modificó la Biblia en su época y el libro de Gálatas, donde tan duro le dan al pueblo de Israel. Y fue quien ordenó que le quitaran también o le mocharan a la palabra ley, la ley de Dios, la ley de Hammurabi, la ley de los hombres, la ley de la fe, la ley de los maridos, la ley del talión. O sea, nomás dice ley. Dice ley. Entonces todos se lo achacan que fue abolido la ley del Dios verdadero. Y no es así. Por eso Cristo es la máxima autoridad. Y Cristo en Mateo 5, verso 17 al 20 dice, ni una coma, ni una tilde, ni una jota, nada dejará de cumplirse de la ley hasta que pasen el cielo y la tierra. O sea, hasta el día del juicio. Entonces, si no obedecemos a Cristo por ir a obedecer teologías humanas, vamos a estar en problemas graves y delicados y será el lloro y el crujir de dientes aquel día. Fuerte. Verso 8, mira lo que dice. Primeramente, al deseo de Pablo de visitar Roma. Primeramente doy gracias a mi Dios, Yahweh, mediante Jesucristo, su Hijo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Escuche esto, miren lo delicado. ¿Sí cómo Pablo ratifica la verdadera y sana doctrina? Habla de Dios y habla de Jesucristo. No lo junta. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios. Por eso hay que tener cuidado. ¿Cuál es su Dios? Si usted, mi amado hermano, es de los que dicen Dios, usted no sabe ni a qué Dios le sirve. Y si usted no sabe que Él tiene nombre propio y que su Dios debe ser el Dios de la nación de Israel, mire y revise su doctrina. No sea que usted esté parada en una doctrina romana, greco-romana, donde usted ni sabe el nombre verdadero de su Dios, ni quién es su Dios. Algunos, por ejemplo, dicen, de los que son afectos a los musulmanes, al Corán, dicen que Alá es Dios. Y yo he escuchado cristianos diciendo Alá es Dios. Y otros Yahvé es Dios. Y otros Yahweh es Dios. Y resulta que Alá es el Dios de las fortalezas. Yahvé es el mismo Jehová y no es el mismo Yahweh. Eso es fuerte. Pero como nos enseñaron estas cosas y venimos de la mayoría, bueno, yo no, pero la mayoría vienen de una religión católica, apostólica romana, le enseñaron algo y tiene una mezcolanza de doctrina, la cosa más bárbara. Y así predican y enseñan. Eso es fuerte. Primeramente doy gracias a mi Dios, dice. Acuérdese que cuando la tradujeron,
Del griego al latín le quitaron la palabra Yahweh porque Constantino le gustaban los dioses del Olimpo. Y él era devoto. Haga de cuenta como hoy en día algunos con la Rosa de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, que son devotos a la Virgen, entonces ya hablan y predican acerca de la Virgen. Entonces este señor era devoto a los dioses del Olimpo y él dio la orden a San Jerónimo que le pusiera Dios con D mayúscula para identificarlo al Dios de Israel como el máximo. Y la gente, como le pusieron Dios con D mayúscula, no saben que tiene nombre propio y que es el Dios de Israel. Entonces, ¿cuál era el Dios del apóstol Pablo? Algunos dicen, Jesucristo. Por favor, lean bien, lean correctamente, lean detenidamente. No está hablando de Jesucristo. Dice muy claro, primeramente gracias a mi Dios, al Dios de Israel, Yahweh, mediante Jesucristo. Vea, mediante Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el camino para llegar a Yahweh. Nadie llega al Dios de Israel sino a través de Cristo. Por eso hay que obedecerle. Dice, con respecto a todos vosotros, que vuestra fe, ¿cuál fe? Se divulga por todo el mundo. ¿Cuál fe? ¿Cuál era la fe? Porque ellos leían las Sagradas Escrituras. Los romanos en su época leían la Tanaj, el Antiguo Testamento, y conocían al Dios que abrió el mar. Conoció al Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto. No se nos debe olvidar esas historias. Conocía al Dios de aquel hombre pequeñito llamado David que mató a Goliat. Y David le dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina y lanza y yo vengo a ti en el nombre. Está escrito en la traducción, Jehová de los ejércitos. Pero es Yahweh, el Dios de los escuadrones de Israel. Y si ese no es tu Dios, lamento decirle que usted está en una fe falsa y mentirosa. Pablo aclara la verdadera doctrina, ve, por todo lado. Por eso a mí me gustó que analizáramos todo el libro de Romanos. Porque nos damos cuenta, analizando el libro de Romanos, que Romanos contradice en muchos aspectos a Gálatas por los errores de traducción. Y no fue Pablo. Muchos desconocen que Martín Lutero le metió la mano a la información de Gálatas. Y muchos desconocen que Martín Lutero estaba en contra del pueblo judío. Y que él prácticamente sentó las bases para los nazis. Y Adolfo Hitler se basó en la información y por eso odiaban y trataban como inmundos, perros y porquerías a los judíos y los asesinaron. Por una Biblia modificada y alterada por el pensamiento de un ser humano. Pero la gente habla lo bonito del Martín Lutero, no habla las cosas que oscuras. Verso 9. Verso 9. Porque testigo me es Yahweh a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Uy, esto es fuerte. De quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Ve? Pablo habla la verdadera y sana doctrina. Entonces, ¿por qué, amados hermanos, ustedes siguen metidos en sitios donde les niegan al Padre? Donde les dicen que el Padre no hay que mirarlo, no hay que leerlo, porque dice que fue abolido la ley. Porque no tienen conocimiento, no se han dedicado tiempo para estudiar. Me decía un hermano, usted está cerca del judaísmo. Y ni siquiera saben que Cristo es lo que está ordenando y lo que Cristo. Miren lo que dice Pablo. Porque testigo me es Dios Yahweh, a quien sirvo en mi espíritu. ¿A quién servía Pablo? Al Padre Celestial, porque servir a Cristo es servir al Padre, porque Cristo es la imagen del Dios viviente, es la representación del testigo fiel. Es increíble. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. ¿Quién le enseñó a Pablo a servir a Yahweh? Por el testimonio de su Hijo Jesucristo, porque era lo que predicaba Cristo. Algunos me dicen, es que Cristo predicaba así porque era el Hijo de Dios. No, Él fue enseñado en todo conocimiento porque Él creció como niño normal, como ser humano. Él conocía perfectamente la ley del Eterno. Por eso cuando Él se ponía a hablar, la gente dice que se asombraba del conocimiento que tenía de la ley mosaica y cómo separaba la ley de Moisés como la ley de Dios. Porque la teología humana no ha enseñado que la ley de Moisés
modificó parte de la ley de Dios y que son distintas porque Moisés también dictaminó leyes. Los 70 hombres generaron leyes, los ancianos generaron leyes, los patriarcas pusieron leyes. No hablo de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, sino los padres de las tribus. Eso es fuerte. Y el mismo Pablo dice que él es testigo de Yahweh, a quien sirvo en mi espíritu por el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Siempre. ¿A quién le estaba orando? ¿A quién oraba Pablo? ¿A Cristo? No, al Padre Celestial. Y Cristo mismo lo enseñó. Mateo 6. Cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Cristo nunca dijo: órenme a mí, que yo les voy a responder. En San Juan 14 dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿por qué le están enseñando cosas distintas a la gente? Si está perfectamente escrito y no se necesita ser un sabio, un universitario para leer y leer correctamente y enterarse de esto. Verso 11. 10. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Miren lo tremendo que dice. Dice que está rogando de alguna manera tenga el fin, pueda llegar, por la voluntad de Yahweh, Del Padre. un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Sigue. Dice 12. 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Mire esto tan importante que dice acá. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe. Y ya lo leímos, Romanos 10:17. Jamás se le olvide esa cita. Romanos 10:17. Pablo dijo que la fe verdadera es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, si la Biblia no existía, Porque si no la Biblia existía. no existía, si no existía las Sagradas Escrituras, que es el Antiguo Testamento, Pablo dice muy claro que debemos ser confortados por la palabra de Dios. Esa es la verdadera fe, que nos es común a vosotros y a mí. Entonces, ven cómo había unanimidad en el pensamiento de Dios. Amén. Del pueblo de Dios. Había unanimidad del mensaje. ¿Por qué? Porque tenían un solo mensaje, era el Antiguo Testamento y era la palabra de Dios. Hoy en día existen miles de millones de denominaciones y ministerios. Y no coinciden unas Y con no, otras. dígalo duro, man. No, y no coinciden unas con otras, cada quien de acuerdo a su sistema de pensamientos, a su teología Exacto. personal, Exacto. le da el rumbo, el carácter que adquiere de acuerdo al conocimiento de la persona que está más arriba. Exacto. Alguien, mire, el hermano Alberto me hizo un número, que estábamos en un debate con el otro amigo cubano, Reiner, que trabaja conmigo, y él ponía su punto de vista y yo estaba enseñándole por mi conocimiento, porque ya estudié, me preparé e investigué, y Reiner no ha investigado. Entonces él dibujó un 6, dijo: parece aquí, y el otro parece acá. Dijo: ¿qué ven? Y yo le dije: yo veo el 9, pero él ve el 6. Y hizo la pregunta: ¿por qué? Y Reiner quedó callado. Le dije: por una sencilla razón, porque yo ya me he preparado y mi conocimiento es más avanzado, yo ya veo el 9. Pero como él no se ha preparado y está del otro lado, ve el 6. Entonces, lo que usted dice es muy cierto. Si no hay conocimiento, si no hay estudio y preparación, la persona va a hablar de lo que ha sido enseñada o de lo que lee. Lo que entiende y comprende hasta ahí. O lo que entiende y comprende porque no lee ni correctamente. Ese es el tema. Entonces, había unanimidad y hoy no hay unanimidad. O sea, desde que escribieron el Nuevo Testamento, no hay unanimidad ni en doctrinas. Le voy a dar un ejemplo. Hace unos días, una persona escribió en las páginas sociales, en el Facebook: las ovejas son de... decía, cuando un pastor se roba las ovejas de otro pastor, es un ladrón y se va a condenación. Así simple, porque la sana doctrina no lo permite. Y yo le escribí, yo casi no respondo, pero cuando noto algo así, respondo.
Y escribí, las ovejas no son de ningún pastor, las ovejas son de Cristo. Y si no permanecen en un lugar es porque están cansados del bla, 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 o están viendo algo indecoroso en los líderes y están buscando alimento sano, saludable de Dios. No le pertenecen a ningún pastor. Cuando se habla de sana doctrina es una opinión personal. Y entre paréntesis, teologías humanas. Para de contar y no me quisieron responder. Entonces sacamos teologías humanas los hombres de acuerdo a lo que conocemos. O porque lo leemos sin mirar el trasfondo. Miren, tanto que hablan de Pablo y ni siquiera se han leído la carta de los Romanos 1. Y creo que vamos a parar en el verso 15 por tiempo. Y para el próximo martes, si Dios lo permite, venimos con el tema delicado sobre qué es Sodoma y Gomorra para estos tiempos y los orígenes. Pero no podíamos seguir sobre ese tema si no tocábamos esto. Porque y terminamos el análisis del libro de la epístola de los Romanos. Versículo 13, ¿verdad? Perdón, hermano. Entonces no hay una unanimidad en ninguna denominación cristiana, o llamémoslo, en la iglesia cristiana no hay unidad. ¿Por qué? Porque tenemos varias versiones de la Biblia. Varias versiones, no una sola. Si manejáramos la antigüedad, si todos manejáramos solo el Antiguo Testamento, hablábamos de Cristo, hablábamos de las maravillas de Cristo, hablábamos de la vida eterna y todas lo que se denominan doctrinas básicas del cristianismo, porque todo está en el Antiguo Testamento. Y Cristo vino simplemente a ratificar el Antiguo Testamento. Tremendo. Verso 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Miren lo que dice, es tremendo. Ahora viene una pregunta. ¿Quién se le estorbó quién le estorbaba a Pablo? ¿Quién le estorbó a Pablo para que no fuera a Roma? Y no menciona a quién. Entonces, como no menciona a quién, el maligno, el enemigo. Y resulta que era que no era el tiempo del viaje a Roma. Es más, se dice que por allá en Hechos, se me olvida el capítulo en este momento, espera si lo anoté por acá. Y creo que no. En Corinto, cuando él estaba en Corinto, fue cuando le mandó la epístola de los romanos. O una carta, y después le anexaron los ayudantes de San Jerónimo, le anexaron algunos capítulos. Por eso en el capítulo 16, verso 22, se habla que Claudio, ¿qué? ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Tercio fue quien escribió la epístola a los romanos. No la escribió toda Pablo. Y era un ayudante de San Jerónimo. Entonces dice, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y fíjense que Pablo fue a los hijos de Israel. Tremendo esto. 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy verdad. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esto es tremendo. Leamos el verso 16 y paramos ahí. Y dejamos para el próximo martes la culpabilidad del hombre, que es fuerte. Y voy a hablar de lo que comenzamos a hablar al comienzo. Entonces, Romanos capítulo 1 se va para dos partes. Porque no me avergüenzo del evangelio. Mira, perdón un momentico, escuche esto. Permítame que la interrumpa. Dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio. Entonces viene la pregunta, ¿cuál evangelio? ¿Cuál evangelio? ¿De cuál evangelio no se avergonzaba Pablo? ¿De cuál evangelio no se avergonzaba Pablo? De los pergaminos y de los... Porque dice, no, escúcheme esto. Escúcheme, sí es de eso, pero escúcheme. ¿De cuál evangelio? Porque la Biblia muestra dos evangelios. Ojo con esto y usted tiene que analizarlo. La Biblia muestra dos evangelios. En Mateo 24, Cristo dijo que sería predicado este evangelio a todo el mundo antes del fin. Y Pablo no estaba todavía como discípulo. Y Pablo también dice que vamos a ser juzgados de acuerdo a su evangelio. Perdón, voy a aclarar lo que acabé de decir. Cristo dijo en Mateo 24, y lo van a buscar, que antes del fin, antes del arrebatamiento de la iglesia, de lo que denomina la iglesia, sería predicado este evangelio.
Entonces hay un evangelio y es el de Cristo. Y lo ratifica Pablo en el verso 9. Verso 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿De cuál evangelio? ¿Ven lo que dice el verso 9? Léalo por favor. De Romanos 1. 9. Sí. Porque testigo me es Yahweh, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Entonces, Pablo no se avergonzaba de lo que Cristo predicaba y enseñaba, y Cristo enseñaba lo que su Padre le envió a predicar, y todo está en la Tanaj, en el Antiguo Testamento. Pablo no se avergonzaba del verdadero evangelio. Por eso cuando la gente no conoce las impostaciones y lo de la creación de la Biblia, desconocen que hay dos evangelios en esta Biblia. El evangelio de Cristo y el evangelio que supuestamente se lo atribuyeron a Pablo, donde en algunas partes Pablo contradice a Cristo. Pero aquí está diciendo Pablo en el verso 9 que él es testigo del evangelio de Cristo. Entonces eso obliga a todos los creyentes, no uno solo, a todos, a ir a investigar qué predicaba Cristo y cuál era la fuente de su enseñanza. Porque no por ser hijo de Dios venía a enseñar. Él enseñó toda la Torá, la Tanaj, el Antiguo Testamento, los libros proféticos, los libros poéticos. Por eso nunca me cansaré de decir que cuando él entró a la sinagoga, dice muy claro que él abrió los rollos y los rollos, que eran los papiros o de los pergaminos donde hablaba de él en el libro de Isaías. Él no abrió la Biblia porque la Biblia no existía. Entonces, si estamos hablando que no se avergüenza del evangelio, hay que preguntarnos e ir a investigar de cuál evangelio. Verso 9 dice del evangelio de Jesucristo. ¿Qué es evangelio? Las buenas nuevas. ¿Qué predicaba Cristo? ¿Qué enseñó Cristo? ¿Qué prohibió Cristo? ¿Qué permitió Cristo? Porque la gente se para en el Nuevo Testamento en ciertas cosas que le atribuyeron al apóstol Pablo que contradicen a Cristo, y Cristo nunca contradice al Padre Celestial, siempre lo obedeció. Y eso no es judaísmo, ni acercarse al judaísmo. Es el testimonio de Cristo. Bárbaro, siga leyendo, hermano. Vuelvo a leer el verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para poder de salvación. De Yahweh, porque es poder de Yahweh para salvación a todo aquel que cree. Espera un momentico, pare un segundito. Miren lo que dice. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, de lo que Cristo predicó y enseñó, porque es poder de Yahweh, del Dios de Israel, para salvación a todo aquel que cree. Pare un segundito. Por eso es que si usted se va a Isaías, libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 43. Mire lo que dice acá. Verso 1 dice: ahora así dice Yahweh, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. Por eso él es el verdadero redentor. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Yahweh, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y si usted lee el verso 10, dice: vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí, que es el Señor Jesús, para que me conozcáis. Ese es el evangelio verdadero de Cristo, para conocer al Padre Celestial. Dice: para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy, el gran yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. Por eso quien salva realmente es el Padre Celestial a través de Cristo. Por eso es imperante y obligatorio la verdadera doctrina de Cristo. No los apóstoles, sino Cristo. ¿Quién es el testigo fiel? Cristo. ¿Quién salva? Cristo. ¿Quién sana? Cristo. ¿Quién redime? Cristo. ¿Quién nos lleva a la vida eterna? Cristo. Porque Él representa al Padre Celestial. Es tremendo. Dice el verso 12:
yo anuncié y salvé, Él es nuestro Salvador, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Yahweh, que yo soy Dios. Y Cristo es el Hijo del Dios viviente. Pablo lo ratificó en Romanos capítulo 1. Juan lo ratifica en 2 de Juan. Y vamos a ver las cartas paulinas y verá que lo ratifica todo el tiempo. Entonces, ¿por qué sigues parado en una doctrina o teología humana donde te niegan al Padre? Y si te vas a 1 de Juan capítulo 2 versos 22 y 23, te sorprenderás. Dice que quien niega al Padre y al Hijo es quien tiene el espíritu del anticristo. Y es un anticristo. Entonces, ¿en qué evangelio estás caminando? Dios nos libre por no leer las Sagradas Escrituras. Termine de leer, hermana, el verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Yahweh para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque en el evangelio la justicia de Dios el Padre se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Miren lo que dice, porque en el evangelio que ya sabemos que es el de Cristo, es el evangelio de Cristo. Entonces, por eso se encuentra que cuando supuestamente aquí, en la Biblia que tenemos, hay contradicciones, que Cristo dijo una cosa y aquí están diciendo otra cosa, no es el verdadero apóstol. Investiga y verá que dicen los estudiosos que ¿cómo se dice? Le acreditaron a Pablo que había escrito esto, pero nadie certifica que fue Pablo, solamente donde él dice que escribo con mi puño y letra. Díselo bien, porque en el evangelio de Cristo, la justicia de Dios, de Yahweh, del Dios de Israel, la justicia del Dios de Israel, está muy claro. Dice la justicia del Dios de Israel, se revela. Y esa justicia es Cristo, porque Él es el justo. Se revela por fe. ¿Cuál fe? ¿La que usted crea? No. Por creer en la palabra del Dios viviente. Por eso Pablo dice que más el justo, por la fe vivirá. ¿Cuál fe? De creer en la palabra del Dios vivo, el Dios de Israel. Dice, porque en el evangelio que es Cristo, la justicia de Yahweh, de Dios, se revela por fe, o sea, por la palabra de Él, y para fe, para la palabra de Él, como está escrito, mas el justo, por la palabra de Dios, vivirá. ¿Ve cómo si miramos el contexto, cambia la connotación a lo que leemos? Porque sin la palabra de Dios, el hombre no puede tener fe. Y resulta con una fe falsa y fingida de metafísica, yo creo, yo puedo, no sé qué, y resultan decretando, declarando y haciendo muchas cosas, creyendo que les van a ser bendecidos porque lo dijeron. Y se alejan de la palabra de Dios. Vamos a terminar hoy acá porque el tema es largo. Próximo martes, Dios lo permita, vamos a leer la segunda parte de Romanos capítulo 1, del verso 18 al verso 32. Va a ser fuerte, puede ser tremendo, de lo que hablamos al comienzo de esta enseñanza, y terminamos ya el estudio y el análisis de la epístola y libro de los Romanos. Y ya Dios guiará a qué libro vamos a empezar a analizar, para seguir estudiando y aprendiendo más. Que no es lo que los hombres digan, es lo que Dios, el Dios de Israel, no cualquier Dios, el Dios de Israel estableció en el pasado y por medio, como lo ratificó su Hijo, y los verdaderos apóstoles, no los falsos y mentirosos teólogos. Por eso es que Pablo dijo que realmente vale la pena servir y obedecer al Señor Jesús. Terminamos. ¿Alguien quiere orar para bendecirnos? Gracias te damos, Padre divino, en esta tarde. Te damos la honra y la gloria por habernos dado, Señor, la palabra de este día. Bendice, Señor, a cada uno de los Dios que estuvieron escuchando, Señor, a aquellos que vendrán más tarde, Señor. Pedimos, Señor, que sigas abriendo la mente en nuestro corazón, Señor, para que podamos nosotros recibir esta palabra, Señor. Que la penetres en nuestros corazones y en nuestra mente.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Damos la honra y la gloria. Amén. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Ha sido un banquete especial, espectacular y de verdad. Deberíamos cambiarle el título hoy en las páginas sociales, la verdadera doctrina del Señor Jesucristo. Vamos a llamarlo así. Que en la próxima transmisión sí vamos a empezar sobre la verdad de lo que es Sodoma y Gomorra para estos tiempos. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos pronto.